Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo testimonio del amor, la verdad y la justicia divina, al igual que en todos sus seres amados y todos los seres amados que en torno al Evangelio de hoy, en el apóstol y evangelista San Marcos, que por gracia del bautismo, en gracia de Dios, merced de la unción que hace el Espíritu Santo, nos confiere en Jesucristo la potestad, la libertad en Dios para hacer la voluntad del Padre Creador, de sanar nuestras almas, nuestras mentes, nuestros cuerpos, acompañar en el proceso de sanación de otros seres amados y por tanto seguir proclamando en el Evangelio de Cristo su capacidad como Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, tanto de ser sanador como liberador y restaurador, hacer ese proceso de transformación de alma, mente y cuerpo, del ser, en última instancia, que es llevado a trascender vida eterna. Y entre tanto hacemos este peregrinar en la vida terrenal. Conforme hoy, 25 de enero del año 2023, en un espacio-tiempo intermedio entre lo que ha sido la conversión, que en la Natividad del Señor, en el Niño Jesús, en Manuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, con su Madre Santísima María, siempre Virgen, y su Padre putativo San José, castísimo esposo de María, esa tríada en el pesebre. La Iglesia Católica nos lleva a una primera conversión en un ciclo que hoy se interrumpe en la que se llama ciclo ordinario de la tercera semana, estando ya a las puertas de la tercera semana, Dios mediante en adelante, que ya es la conversión por la Semana Santa, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que sería ya con otra actitud. El nacimiento del niño Jesús en nuestro corazón ahora es pasión, vida y muerte con Cristo, cristianamente alma y cuerpo conectados con nuestro Señor Jesucristo en la cruz que derramó la sangre por todos, seres amados. Y ahí se rompe un poquito lo que veníamos leyendo en la carta a los Hebreos, Jesucristo sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, un solo Cristo para toda la humanidad, para todas las humanidades que han existido en la historia y para todas las que habrán de existir en la eternidad, porque es el Cordero de Dios que celebró una Eucaristía y en esa comunión la Iglesia cristiana seguimos cada año, particularmente con la Semana Santa, pero cada periodo importante que considere la Iglesia y cada día que es de común unión, esa misma Eucaristía se está revitalizando, proceso de transformación, como invita hoy la conversión en el hermano San Pablo que celebra la Iglesia. Estamos de fiesta y es una oportunidad para nosotros también revisar en nuestra conciencia esa versión que tenemos respectivo de creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios, centrada en la nueva alianza sellada con Cristo, con la sangre del Cordero, la buena nueva, el Evangelio, que es respectivamente esa ruptura frente a la antigua alianza en Moisés y la ley mosaica con los 613 preceptos que encabeza es Saulo, montado en el caballo. De ahí es cuando Jesús aparece en su vida, se cruza en su camino y lo derriba del caballo. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos.
la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Reciban un amoroso saludo fraternal de su parte, un ósculo santo, y la Santa Laura Montoya Upegui, aquí en Jericó, pero como también cerquita Tarso, pero no el Tarso de nuestro hermano Pablo y el pueblo de Damasco, donde se encuentra con Ananías, porque era seguidor también de Gamaliel, como judío. Cristo también, Jesús fue judío, Jesús Cristo. Y en esa Jesús de Nazaret aparece esa versión en Pablo, que es ella la impronta, como cristiano, pero ya más situado en la eternidad, Pablito, nuestro hermano San Pablo, Pablo hermano, que en este mundo. Y eso es un testimonio de vida muy hermoso, que nos invita a nosotros, como testimonio de vida eterna, por anticipado, en esta vida terrenal, ser testimonio de Cristo. Ir depurando la versión en Cristo, pero Dios nos conceda la gracia, como a nuestro hermano San Pablo, de poder ser evangelizadores, además de apóstoles, y como se decía, reyes de nuestro reino, profetas para declarar la verdad. Y ahí viene la maestría, como Jesucristo, maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Esa circulación maravillosa para poder caminar con Cristo, aprender de Cristo y emprender con María Santísima Administradora de esas gracias, de esos talentos y de esos dones, en humildad y en obediencia, en castidad, caminos de evangelización por todo el mundo. Amén. Vamos entonces a meditar en gracia a Dios la palabra en profundidad, y que sea a partir de allí que se hagan algunas meditaciones personales, cada quien allí en su ser siendo, y que circulen, ojalá hoy, a partir de adelante, en qué momento de tu vida se ha presentado esa conversión, esa transformación significativa. Dicho de otra manera, qué experiencia has tenido de vida eterna acá en esta vida terrenal, que sea marcada por la sangre de Cristo en tu corazón y que se sintonice con el suyo. Y en nuestro caso, los corazones de Jesús, María y José. Y yendo más allá del corazón de esta tierra con el corazón de la galaxia y el corazón del reino de los cielos. Qué pulsación tan maravillosa. Encomendándonos a los arcángeles San Gabriel, San Rafael y San Miguel, que los vamos a necesitar mucho ahora en esta delegación que nos hace nuestro Señor Jesucristo a partir del Evangelio en San Marcos, para poder ir a hacer la sanación, San Rafael, para poder tener la fuerza contra el demonio, contra el enemigo, contra los pecados, San Miguel, y poder tener renovado el sello de la nueva alianza con el Mesías Emmanuel en la concepción de María Santísima, San Gabriel. ¿Cómo le parece la anunciación del Evangelio? Amén. Entonces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, acerca del discurso de Pablo ante el pueblo. Cuando ya iban a meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante del batallón: ¿puedo hablar con usted un momento? Un comandante le contestó: ¿sabes hablar griego? Entonces, ¿tú no eres aquel egipcio que hace algún tiempo comenzó una rebelión y salió al desierto con 4.000 guerrilleros? Pablo le dijo: yo soy judío, natural de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una población importante, pero por favor, permítame usted hablar a la gente. El comandante le dio permiso y Pablo se puso de pie en las gradas y con la mano hizo callar a la gente.
Cuando se hizo silencio, les habló en hebreo diciendo: hermanos y padres, escuchen lo que les digo en mi defensa. Al oír que les hablaba en hebreo, guardaron aún más silencio y Pablo continuó: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón, tal como todos ustedes lo hacen hoy día. Antes perseguía a muerte a quienes seguían este nuevo camino, y los arresté y metí en la cárcel, ya fueran hombres o mujeres. El jefe de los sacerdotes y todos los ancianos son testigos de esto. Ellos me dieron cartas para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allí en busca de creyentes para traerlos aquí a Jerusalén y castigarlos. Pero mientras iba yo de camino y estando ya cerca de Damasco, a eso del mediodía, una fuerte luz del cielo brilló de repente a mi alrededor y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunté: ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y sigue tu viaje a Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Como el brillo de la luz me dejó ciego, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Allí había un hombre llamado Ananías, que era muy piadoso y obediente a la ley de Moisés. Todos los judíos que vivían en Damasco hablaban muy bien de él. Ananías vino a verme y al llegar me dijo: hermano Saulo, recibe de nuevo la vista. En aquel mismo momento recobré la vista y pude verlos. Luego añadió: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al que es justo y oigas su voz de sus propios labios. Pues tú vas a ser testigo suyo ante todo el mundo y vas a contar lo que has visto y oído. Y ahora no esperes más. Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando el nombre del Señor. Cuando regresé a Jerusalén, fui al templo a orar y tuve una visión. Vi al Señor que me dijo: date prisa, sal rápidamente de Jerusalén, porque no van a hacer caso de lo que dices de mí. Yo le dije: Señor, ellos saben que yo iba por todas las sinagogas y llevaba a la cárcel a los que creían en ti y que los golpeaba, y que cuando mataron a tu siervo Esteban, que daba testimonio de ti, yo mismo estaba allí, aprobando que lo mataran, e incluso cuidé la ropa de quienes lo mataron. Pero el Señor me dijo: ponte en camino, que voy a enviarte a naciones lejanas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 117, id a todo el mundo y predicad el Evangelio.
El poder del Señor es extraordinario. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Que digan los israelitas, el amor del Señor es eterno. Que digan los sacerdotes, el amor del Señor es eterno. Que digan los que honran al Señor, el amor del Señor es eterno. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. En mi angustia llamé al Señor, Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él me ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las derroté. Me rodearon por todos lados, pero en el nombre del Señor las derroté. Me rodearon como avispas, pero su fruta se apagó, su furia se apagó como fuego de espinos. En el nombre del Señor las derribé. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor vino en mi ayuda. Yo canto al Señor que me da fuerzas, Él es mi Salvador. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. En las casas de los hombres fieles hay alegres cantos victoriosos. El poder del Señor alcanzó la victoria, el poder del Señor es extraordinario. El poder del Señor alcanzó la victoria. No moriré, sino que he de vivir para contar lo que el Señor ha hecho. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha dejado morir. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Abran las puertas del templo que quiero entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que le son fieles. Te doy gracias, Señor, porque me has respondido y porque eres mi Salvador. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo ha hecho el Señor y estamos maravillados. Este es el día en que el Señor ha actuado. Estemos hoy contentos y felices. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, haz que nos vaya bien. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. El Señor, el Dios, Él nos alumbra. Comiencen la fiesta y lleven ramas hasta los cuernos del altar. Te doy gracias, alabo tu grandeza, porque tú eres mi Dios. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, entre los versículos 15 y 18. El encargo de Jesús a sus discípulos. Más tarde, Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todas las buenas noticias. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos sanarán. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados,
Qué maravillosa renovación de su promesa nos hace Jesucristo hoy en el Evangelio de San Marcos. Como bien se decía, ser sacerdotes, profetas y reyes del reino interior, pero avanzando en el proceso de ser maestros con el Maestro Jesús y la cátedra mística de la Santa Iglesia cristiana, también católica y apostólica. Vendrán otras iglesias ortodoxas ya para Occidente, en el Oriente, en el Asia y en los diferentes continentes. Pontificado, puente, Cristo, sumo sacerdote, eterno según el rito de Melquisedec, según se venía diciendo estos días en la meditación de la palabra de Dios en la carta a los hebreos. Y en ese pontificado, además de los obispos, que hacen esa delegación de la Santa Iglesia católica, también está en los sacerdotes y en los hermanos consagrados, seres amados, hermanos y hermanas. Estamos hablando en genéricos, seres amados, almas de Cristo. O sea que ahí está lo femenino y lo masculino para evitar esa discusión del lenguaje, porque lo advierte Jesús en el Evangelio. Van a hablar en las diferentes lenguas, porque hay una sola lengua, la del amor, que se recupera con la vista, y la de la fe, que es con el oído. Recuerden, hemos en gracia del Espíritu Santo meditado sobre ello, que primero Jesús con la saliva estimulaba el oído para la fe, creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios, porque los espíritus inmundos, los demonios, los amigos del Satán, enemigos de Dios, creen en Dios, pero no le creen a Dios, por tanto no crean con Dios. Es distinto, pero Cristo habla para todos, creyentes, no creyentes, o sea, gentiles, paganos, que es lo que hacía nuestro hermano Saulo, y en la conversión, Pablo. Le hablaba a todos los pueblos. Se menciona allí en los Hechos de los Apóstoles a los egipcios, a los romanos, a los griegos, donde estaban todas esas religiones paganas, de los amigos de este inmundo, de lo inmundo de este mundo, de la inmundicia, de los baales, de los tales, de los ídolos otros, los dioses, en el politeísmo, muy respetable, pero que eran herejías para la Santa Iglesia Católica, para nuestra fe cristiana. Y amorosamente invitando, porque al interior, con esto del cisma, van dándose división. Mis seres amados, eso no es correcto. El Evangelio es de Cristo, el amor es de Cristo, la promesa de salvación es de Cristo. Esa es la nueva alianza que nos distancia, no nos separa, nos une en la diversidad. La antigua alianza con Moisés, nuestros hermanos judíos, el pueblo hebreo, que también el Pablo les hablaba en hebreo y los sentía más cercanos, o sea, con el lenguaje se establece cierta conexión. El ámbito cultural, por el acervo cultural, las tradiciones, los ritos, como se mencionaba también la palabra de Dios en estos días ayer con los holocaustos, ya no, con Cristo, un solo holocausto, el Cordero de Dios, que con su sangre preciosa nos redimió de las culpas, de los pecados, nos liberó de ello para hacernos sanos y avanzar en el proceso de santificación, de transformación. Pero eso es permanente, eso es dinámico, eso es constante. Ahí lo único que cambia es el cambio. Cada día es una nueva oportunidad para ir renovando, actualizando, transformando, porque la fe en Dios, crear con Dios, luego que se le cree a Dios, es porque en gracia a Dios también se ve con el amor, la misericordia y la justicia por las obras, hechos y acciones, que es el testimonio del Evangelio que en primero dio Jesucristo, con la sanación del alma, de la mente y el cuerpo, con la liberación de los pecados y expulsión de los demonios impuros, y con la predicación que hacía el Evangelio caminando como itinerante por todo el mundo, que así como nos invita el Salmo
hoy día 2023 a nosotros como apóstoles, discípulos, consagrados con Cristo y otros en el laicado como seglares, también caminando allí y donde estemos, mis seres amados. Es que ese es un deber cristiano, asumido con el bautismo. Renunciar a Satanás, reconocer los pecados, expiarlos, ahí se retoma en el Evangelio. Siempre que hagamos la confesión, ese acto de contrición perfecta, de pasar, de reconocer las fallas, los errores, el daño que se hace en sí mismo, que se hace a otros, que se le hace a la humanidad. A veces un crimen de lesa humanidad, como decía San Pablo, haciendo el mal que no queremos y no haciendo el bien que sí debemos. Y es porque nos llamamos creyentes, pero a veces no estamos coherentes en sentir, en pensar y actuar acorde a ello. No se ve por nuestro ser, por nuestra vida, por nuestras obras, que eso realmente sea más que ejemplo, testimonio del amor de Cristo, que en los ojos, que enceguece la luz de Dios. Por eso quienes estaban ahí con Pablo veían la luz, pero no escuchaban, porque era la fe, volver a llevar a la fe. Lo que se le llamaba a nuestro hermano Saulo es que es creer en Jesucristo, más que creer en Abba, que está muy bien, en el Padre Creador, según la antigua alianza. Y él era acérrimo defensor de la ley judía. Él era cristiano, él no era enemigo y verdugo de los cristianos y eso, no se crea desde esa perspectiva, sino que va profundizando en la fe, en gracia de Dios, por la unción del Espíritu Santo, en el camino de vida eterna. Se podría decir que Pablo con esa visión pasó de escuchar, o sea, tener la fe, a ver ya con más claridad el amor, que es la nueva alianza, que es Jesucristo, más allá de meramente la ley literal, que era por lo que se mataban, por lo que se perseguía a otros, por lo que se llevaba a juicio, a encarcelar, a que den cuentas a la autoridad religiosa, fariseos, a la autoridad política y económica, Herodes y el pueblo romano, y a otros invasores, que también, y decían allá guerrilleros, pues dígase los celotes o esos que con sus celos de poder, celos de tener, celos de placer, también tenían intenciones de seguir con su paganismo. Tendrían muchos dirigentes, muchos líderes, muchos a quienes obedecer, muchos tiranos, diría Pedro Justo Berrío, nuestro hermano del Carmelo, y así por el estilo. Pero en ese momento se van integrando esos sentidos, oído, ojos, ya la boca para proclamar la palabra es sanadora. Recuerden, es la espada de doble filo, corta pero también cicatriza. Cristo, cuando decía Jesús, he venido a prender fuego y ojalá que ya estuviera ardiendo, es la palabra, para que ya la gente tuviera en el corazón la simiente y ahí sí empezar el proceso de transformación permanente. Decía Fray Alejandro Tobón ayer en la Eucaristía y hoy con la meditación de la palabra de Dios, precisamente tomando nosotros, además de la vida sacramental, bautismación, comunión y la confesión, esa vida de meditación, de oración y de ayuno, de acción, le agregaríamos ello, y la caridad espiritual, mental y material, pero siempre ofreciendo por amor nuestros sacrificios, como hacía nuestro hermano San Pablo. La debilidad me fortalece, el sufrimiento me fortalece, bástate con tu gracia. Cuando le pedí ayuda al Señor, porque Él lo tenía para grandes menesteres, es ese perfeccionamiento continuo, es esa purificación, es esa santificación. Bendito sea Dios que le confiere a uno esas gracias, como al Papa Pío le concedía el carisma de las llagas y de la sangre, bendito Dios. Eso es todo una bendición. Esos testimonios son los que debemos fomentar y el testimonio propio. Ánimo pues,
a ir a indagar en su vida interior, el examen de conciencia, a revisar allá en qué momento tu vida empezó a ser significativa en Cristo y te sientes más Cristo y más cristianamente alma y cuerpo comprometido con la fe. Y hágale. Ese es el testimonio, más que de lógicas y explicaciones racionales, no, vivencias. El amor se experimenta, el ser cristiano es a partir de experiencia de vida mística, con Dios, con la divinidad, ascética, en los ayunos, y estética, conectando con los demás, el amor a la humanidad, con la humanidad, y por la humanidad como hacía Cristo. Amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto, un abrazo.